Buenos días para todos, Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de la reputación. Qué importante es que tú y yo tengamos una buena reputación. Y sobre todo si estamos hablando de que somos creyentes. Recordemos que una de las evidencias de haber nacido de nuevo, de haber tenido un encuentro con Cristo, es una vida transformada. Así que lo que debemos hacer tan pronto conocemos al Señor es construir de la mano del Señor una buena reputación. Primero definamos qué significa la palabra reputación. Encontré dos definiciones y te las quiero compartir. La primera es la opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre una persona o una cosa. Esa es la primera que encontré. Y mira esta segunda. Opinión positiva que mucha gente tiene sobre una persona o una cosa por sus buenas cualidades. Así que creo que tú y yo necesitamos tener en cuenta el concepto de lo que es una buena reputación. Y vuelvo y recalco, qué importante es este tema si estamos hablando de que estamos profesando una fe en Jesucristo. Porque eso se tiene que ver traducido en hechos reales, y pues un buen creyente de la mano de Dios va a empezar a construir esa buena reputación. Vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 4 y vamos a dejar que la Biblia nos hable acerca de este tema. Proverbios 3, versículos 1 al 4. Dice la Escritura: Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios y como el de la gente, y lograrás una buena reputación. Muy bien, yo encuentro dos cosas muy interesantes en este texto en relación al tema de la reputación. Lo primero que debemos hacer si queremos construir una buena reputación es entender que es algo que debemos aprender desde casa. Bien sea a los que me ven, que son papás y tienen niños, qué bueno que podamos enseñarles el valor de una buena reputación. Y si nosotros ya somos adultos o ya adolescentes, pues es importante que entendamos el valor de que desde casa nosotros debemos aprender el valor de una buena reputación. Definitivamente es un versículo que he venido recalcando mucho en las enseñanzas que Dios me ha permitido dar este par de semanas, y es Proverbios 1:7, ¿verdad? Donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Entonces, esa reputación va a empezar a construirse desde ese principio. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos a ser respetuosos de Dios, a amar a Dios, a tener en cuenta su palabra, sus mandamientos, todo lo que Él nos manda a nosotros. Entonces, la buena reputación se debe empezar a enseñar y a construir desde casa, Los buenos ciudadanos, los buenos inclusive hijos de creyentes, empiezan a darse desde casa. Ojo papás y ojo mamás con este tema, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad en esto. Y número 2, mira lo que dice el versículo 3. Dice: nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Entonces aquí hay otro punto muy importante, y es que ¿cómo se construye la buena reputación? Se construye siendo leales, siendo personas leales. ¿Y a qué se refiere la lealtad en este versículo? Se refiere a la honestidad y a la transparencia. Esto es muy importante porque si nosotros queremos construir una buena reputación, eso significa, nos debe llevar a que seamos personas transparentes, personas honestas. Y eso es muy importante,
en cualquier ámbito en el que tú te desempeñes y en el que cualquiera de nosotros esté, y mucho más si somos creyentes, entonces es importante que seamos transparentes, que seamos honestos, sin mentiritas piadosas, ni mentiritas blancas, negras, grises, ahorita hay mentiras de todos los colores, nada de eso, siendo transparentes, siendo personas leales, que la gente pueda confiar en nosotros, que tú y yo seamos personas confiables, que no tengan que tener una cámara para ver si nosotros estamos haciendo las cosas, en fin, tantas cosas, porque nosotros debemos vivir bajo la perspectiva de que Dios ve todo lo que hacemos y que todo lo que hacemos lo hacemos delante del Señor. Así que para construir una buena reputación debemos ser personas leales. Y segundo, ese versículo nos habla acerca de ser personas bondadosas. Esta bondad se refiere a dos cosas. Se refiere a ser personas llenas de misericordia, ¿sí? Personas que podemos ser misericordiosas con los demás, que expresemos a los demás esa misericordia. Pero también esa bondad se refiere a la ayuda que podamos prestar a las personas que estén en necesidad. Cualquier persona que construya una buena reputación va a tener, según la Escritura, que abrazar estos principios. El empezar a ser formados en ellos desde casa, en ser formados, en ser personas leales y en ser personas que practican la bondad. Y según el versículo 4, entonces, ¿qué lograremos al hacer estos puntos que hemos señalado? El versículo 4 dice, entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. ¿Cuál va a ser la consecuencia de empezar a construir esa buena reputación? ¿Cuál va a ser la consecuencia de empezar a abrazar estos principios desde casa, desde la formación, en el hogar, de ser personas leales y de practicar la bondad? La consecuencia es preciosa, me encanta porque el versículo 4 nos habla de el favor de Dios. Esto quiere decir que a Dios le importa lo que nosotros hacemos, que Dios recompensa lo que nosotros hacemos. Y quien lo haga, ¿qué dice la Biblia? Va a tener el favor de Dios, el favor de Dios. Y no solamente el favor de Dios, sino también va a gozar del favor de las personas que lo rodean, Hermanos, construyamos una buena reputación en la vida. No seamos personas de doble cara, no seamos personas con intereses ocultos, seamos transparentes. Y dice finalmente, y lograrás una buena reputación. Hermanos, en este día trabajemos en esta área, construyamos una buena reputación y mostrémosle al mundo que seguir a Cristo es una realidad. Creyentes de buena reputación. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana.